La última oportunidad la tuvo Maduro, pidió algo que no podía pedir y ahora estamos en un momento clave. Yo creo que estamos no solamente en una noche de terror para Maduro y también para los pobres colombianos que no saben de dónde pueden caer las cosas, los pobres venezolanos, sino que además una noche que es el prolegómeno de un día donde vamos a ver qué hizo cada uno. Es decir, ¿dónde están los 5 buscados? ¿Se quedaron? ¿Se fueron a la frontera? Porque hay muchos reportes de antes de que se cerrara esto, y esto es muy importante explicarlo, ¿no? Esto se cerró hoy a la mañana. Ahora, antes del cierre, así como hubo versiones que me llegaron a mí, imagínate, un pobre mortal, obviamente la inteligencia cubana que alimenta al régimen dictatorial de Maduro les debe haber dicho, miren, se va a cerrar, porque hubo 2 vuelos inexplicables, uno a San Petersburgo y uno a La Habana. Nadie ha dicho con certeza qué iba, quién iba. Vamos a verlo seguramente mañana cuando los acontecimientos estén más claros. Pero la noche es una noche que vale la pena seguir y hay muchas formas de que luego que terminemos esta transmisión le vamos a contar que lo puede seguir cada uno de los que nos siguen por su propia cuenta, como yo. De hecho, voy a hacerlo esta noche. Esta imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Mirá lo que es Venezuela, no tiene... Compararlo con Colombia, a ver, mostrar un poquito, Daniel, ahí Colombia. Comparar, por ejemplo, la cantidad de aviones que se ven volando sobre Colombia, son incontables, y mostrar ahora Venezuela, no hay un solo avión. También sobre Trinidad y Tobago, arriba, es decir, todos los países les encontramos aviones, menos en Venezuela. Una noche de terror para Nicolás Maduro, y tenemos aquí ya casi 15.000 personas mirando esta transmisión en vivo. Aprovechamos para pedirles que nos dejen su like y agradecemos muy especialmente los superchats, que en instantes vamos a leerlos. Mencionabas, Carlos, algo que fue impactante, que fue la información de CNN Brasil, diciendo que Maduro había escapado precisamente hacia Brasil y que despertó además información errónea. Luego se supo que esto no era así, pero distintas agencias internacionales la dieron por válida. Acá estamos viendo una de ellas, Alerta Mundial, que en su cuenta de X tiene más de 1,5 millones de seguidores, es decir, es una agencia importante. Dice, lo último, un avión del régimen venezolano viajó a la frontera con Brasil en medio de la creciente presión militar estadounidense en la región del Caribe. Y bueno, lo que sugieren aquí, dice, es que habría sido el avión en el que iba Nicolás Maduro. De hecho, tenemos directamente el posteo de uno de los periodistas, de los reporteros brasileros de CNN, donde, acá lo estamos viendo en pantalla, dice, el avión de Maduro aterrizó en Santa Elena de Uairén, en la frontera entre Venezuela y Brasil. CNN maneja hipótesis de supuesta fuga de Maduro. No es confirmada, pero eso abortaría un bombardeo de Estados Unidos. En algún momento se manejó la teoría, Carlos, de que Maduro, si tuviese que fugarse, se iría a Brasil. Mira, esto es también un video de CNN en vivo en Brasil, cuando informaban, ponelo, dale, cuando informaban sobre la supuesta fuga de Maduro. No tengo sonido, ¿eh? Está sin sonido. Bueno, no importa. Entonces, bueno, yo se los cuento porque lo vi. Sí. El periodista dice que tiene la versión cierta de que habría ocurrido, que había llegado. Pero insisto, esto es muy importante porque ratifica lo que me informaron a mí, que ellos también dijeron del otro lado de la frontera. Esto del otro lado de la frontera puede haber sido otras personas u objetos. Cuando yo me refiero a objetos, me refiero a oro, a dinero, a diamantes, es decir, a lo que atesora el régimen, porque a lo mejor no se fueron, pero están preparando dónde poder estar cómodos para irse. Mi sensación es que Estados Unidos, y esto no es información, es sensación, que Estados Unidos quiere que alguno hable, aunque sea desde un lugar que no sea la cárcel norteamericana. Por ejemplo, si está, como yo creo que es el verdadero plan,
si están en Turquía, recuerden este país, si están en Turquía, que para que le saquen los 50 millones de recompensa sobre Maduro, él tenga que hacer una testificación al gran jurado de New York por este sistema que estamos utilizando nosotros. Vamos a ver qué pasa, pero yo dudo mucho de la hipótesis de Brasil. ¿Y por qué dudo tanto? Porque un tipo tan perseguido, con tanta recompensa, tiene que estar en un lugar donde esté seguro que lo protejan y que no termine entregándolo una estructura de paras o una estructura como el grupo Wagner. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar finalmente esta noche y mañana, pero la noche es complicada. La noche va a ser larga. Yo, cuando pasan estas situaciones tan importantes donde los acontecimientos se dan de noche, me va a costar dormir. Sé que voy a estar a cada rato levantándome, mirando, sacándole el modo avión al celular para ver qué nueva hay subida en redes y en las agencias de noticias. Mira, hay otra cuestión vinculada a lo que estamos hablando, que es este comunicado que sacan desde el gobierno de Venezuela. A ver, quiero ver si lo puedo poner un poco más grande. Ahí está. Donde dice, dice, Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo. Constituye esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela. Y bueno, es un largo comunicado donde, entre otras cosas, llama a la comunidad internacional, a la ONU y a los gobiernos soberanos del mundo a oponerse al plan de Donald Trump para con la tiranía del narcosocialismo. Así que bueno, esta es la declaración pública del gobierno venezolano y también ya hay movimientos de los aviones de combate de Maduro sobre Valencia. Estas son algunas imágenes que se han filtrado hoy en redes sociales, filmados por los vecinos. Es decir, hay movilización militar también en esta zona. Bueno, también se ha filmado mucho hoy en Puerto Rico, mucho movimiento militar en Puerto Rico. Los propios vecinos de Ponce salían con sus teléfonos a filmar todo el equipo anfibio. Mira, acá tenemos algunas. Ponce hoy, esto está sucediendo en este momento. Díganme ustedes qué creen que está pasando. Acá se ven estos equipos anfibios. Bueno, el mundo está mirando y estamos todos expectantes por lo que puede llegar a pasar. También te quiero mostrar, Carlos, un video más publicado por Maduro, básicamente, donde se ve a sus generales armando planes defensivos. Mira esto. La isla de Patos se va a hacer un saneamiento y exploración con todos los medios aeronavales para contribuir al ejercicio que estamos efectuando en este momento en el adiestramiento y la corrección de todas las tripulaciones y el personal de combatiente individual. Bueno, señores generales, y esto es una realidad, no me canso de repetirles y recordarles que el destino y el universo nos ha dado a nosotros, hasta el 5 destinos, nos ha dado a nosotros la oportunidad de saber cuál es el propósito nuestro en la vida. Y nosotros toditos somos de la escuela básica. Recuerden ustedes que nos crearon con voluntad de vencer. Y somos el crisol militar donde la fuerza es la unión, señores. Entonces, bueno, esto es un gran orgullo, este momento histórico que nosotros estamos viviendo, de trabajar con todos ustedes generales. Cuando uno ve que otros generales van cosechando y se van uniendo a nosotros con esta fuerza. Con dos líderes que tenemos militares que son extraordinarios, nuestro ministro de la Defensa y nuestro comandante de estrategia. El hombre de la geoestrategia y la paz y el hombre de la guerra. Y nosotros somos los actores en este escenario. La patria no es viajera, decía. La patria no se vende, la patria se defiende. Integrar es vencer. Bueno, están listos los muchachos para lo que pueda pasar.
Y una información más que te quiero compartir, Carlos, a vos y a la audiencia es del periodista Orlando Avendaño, un periodista venezolano que está exiliado en Colombia. Dice Avendaño, dato, Diosdado Cabello se refugia desde hace varios días en el Hospital Militar de Caracas, en Fuerte Tiuna. Los hermanos Rodríguez despachan desde el Hospital de Clínicas Caracas, algo que vos también habías mencionado en estas transmisiones, que ya estaban escondidos en hospitales, más que en búnkers. Sí, están siguiendo la misma teoría que en su momento hizo Hamás en la Franja de Gaza, es decir, refugiarse en lugares donde la cobertura son los enfermos, los médicos, las enfermeras, los niños. Esta es la táctica que hace una semana viene desarrollando los 5 buscados por Estados Unidos. Yo creo que el nivel de información de la inteligencia norteamericana sobre la ubicación de los 5 es tan detallada que no hay forma de evitar una acción.